Hola a todos, bienvenidos a Z Critica. Hoy vamos a hablar de una de las películas más icónicas y visualmente impactantes de la historia de la animación clásica de Disney, Sleeping Beauty, 1959 film. Esta película no es solo un cuento de hadas más. Es una obra que destaca por su estilo artístico único, su música inspirada en composiciones clásicas y una narrativa que mezcla magia, destino y el eterno conflicto entre el bien y el mal. A diferencia de otras películas de su época, esta producción apuesta por una estética mucho más elegante y casi pictórica, lo que la convierte en una experiencia visual completamente diferente. En este video voy a analizar qué hace especial a esta película, desde su historia y personajes hasta su dirección artística y la forma en que construye su mundo mágico. También veremos cómo funciona su villana, Maléfica, una de las antagonistas más recordadas del cine, y por qué su presencia es tan poderosa dentro de la historia. Además, hablaremos del papel del amor verdadero en la trama, el simbolismo del sueño de Aurora y cómo la película combina elementos clásicos de los cuentos de hadas con una puesta en escena muy sofisticada para su tiempo. Así que acompáñame en este análisis completo donde desglosamos cada detalle de esta obra que sigue siendo relevante incluso después de tantas décadas. Esto es Z Critica y comenzamos. El final de la película de Disney de 1959 Sleeping Beauty, 1959 film, es uno de los desenlaces más emblemáticos de la animación clásica, tanto por su estructura narrativa como por la forma en que resuelve el conflicto entre el destino impuesto por la maldición y la intervención del amor verdadero. Para entenderlo bien, es importante situarse en el punto previo al clímax. La princesa Aurora ha sido víctima de la maldición de Maléfica, quien predijo que la joven se pincharía el dedo con la aguja de una rueca antes de cumplir los 16 años y caería en un sueño profundo del que solo podría despertarla el beso del amor verdadero. A lo largo de la película, las tres hadas buenas, Flora, Fauna y Primavera, intentan proteger a Aurora escondiéndola en el bosque bajo el nombre de Rosa, alejándola del castillo real. Sin embargo, la maldición termina cumpliéndose cuando, en el día de su cumpleaños, Aurora es guiada de manera hipnótica por Maléfica hasta una torre abandonada donde encuentra una rueca. En ese momento, su curiosidad y el hechizo la llevan a pincharse el dedo, lo que activa el destino anunciado. Cae en un sueño profundo que se extiende no solo sobre ella, sino sobre todo el reino, que queda sumido en una especie de letargo mágico. El verdadero final comienza cuando el príncipe Felipe, que había conocido a Aurora en el bosque sin saber su verdadera identidad, es capturado por Maléfica. Ella lo encierra porque sabe que es el único que puede romper el hechizo. Las tres hadas logran liberarlo y le entregan la espada de la verdad y el escudo de la virtud, elementos simbólicos que representan que no solo necesita fuerza física, sino también pureza de corazón para enfrentar el mal. El clímax del final ocurre cuando Felipe se dirige al castillo de la Bella Durmiente, que está completamente envuelto por espinas mágicas creadas por Maléfica para impedir cualquier rescate. Estas espinas no son simples obstáculos físicos, sino una manifestación del poder de la villana que ha convertido el entorno en una fortaleza viviente. Felipe lucha contra ellas mientras avanza, y las hadas lo ayudan con magia, pero es su determinación la que finalmente le permite atravesar la barrera. En el interior del castillo, Aurora yace en su cama, rodeada por una atmósfera de silencio absoluto. No hay movimiento en el reino, todo parece detenido en el tiempo. Este detalle es importante porque subraya que el hechizo no es solo sobre una persona, sino sobre un mundo entero que depende de su despertar. La imagen de Aurora dormida simboliza la facilidad del equilibrio entre el destino y la libertad. Es en este momento cuando Maléfica aparece en su forma más poderosa y aterradora. Se transforma en un enorme dragón negro y verde, una de las transformaciones más icónicas de la historia de la animación. Esta forma representa la culminación de su maldad. Ya no es solo una bruja manipuladora, sino una fuerza destructiva de la naturaleza, casi invencible. El enfrentamiento entre Felipe y el dragón es el punto culminante de la tensión narrativa. El combate entre ambos es largo y desesperado. Felipe, aunque valiente, no tiene la ventaja física ni mágica. Sin embargo, las hadas intervienen indirectamente, encantando la espada con luz y bendiciones que le permiten resistir. Finalmente,
Felipe lanza la espada mágica directamente contra el corazón del dragón y este impacta con una precisión decisiva. Maléfica es derrotada y cae desde la torre, desapareciendo en el abismo. Con su destrucción, el mal que mantenía el reino en sombras comienza a desvanecerse. La derrota de Maléfica es clave para el desenlace, pero no es suficiente para resolver el conflicto central. Aurora sigue dormida, y el hechizo no se rompe automáticamente con la muerte de la villana. Esto refuerza la idea de que la maldición no dependía únicamente de ella en ese instante, sino que tenía una condición específica. Solo el amor verdadero podía despertarla. Este detalle es fundamental porque convierte el final en algo más emocional que heroico. Felipe entra en la habitación donde está Aurora. El ambiente es silencioso, casi sagrado. Las hadas observan con esperanza, pero también con incertidumbre. En muchas versiones de cuentos de hadas, el beso del amor verdadero es un acto simbólico, pero en esta película tiene un peso narrativo muy concreto. Felipe se acerca a Aurora y, con ternura y sinceridad, la besa. Este beso no es impulsivo ni superficial. Está construido sobre el vínculo que se formó entre ambos cuando se conocieron en el bosque, donde se enamoraron sin saber sus identidades reales. En el momento del beso, ocurre la ruptura del hechizo. Aurora despierta lentamente, como si saliera de un sueño profundo que ha durado años, aunque en realidad el tiempo ha estado detenido mágicamente. El despertar no solo afecta a ella, sino también al reino entero. El castillo vuelve a la vida, las personas que estaban congeladas en el tiempo recuperan el movimiento, los sirvientes reanudan sus actividades y el ambiente sombrío desaparece. Este efecto colectivo del despertar refuerza la idea de que Aurora es una figura central en el equilibrio del reino. El reencuentro entre Aurora y Felipe es emotivo, pero no se presenta con dramatismo exagerado. Más bien transmite una sensación de alivio y destino cumplido. Aurora no parece confundida ni asustada, lo que sugiere que su amor por Felipe existía más allá del sueño y de la memoria consciente. Las hadas celebran el éxito de su plan, aunque también discuten con humor sobre los colores del vestido de Aurora, lo que añade un toque ligero incluso después del clímax. Sin embargo, el final de la película no termina inmediatamente con el despertar. Hay una escena muy importante que ocurre después, que es el baile final en el castillo. Este momento es significativo porque representa la restauración completa del orden y la felicidad. El rey y la reina, que habían estado preocupados por la desaparición de su hija, la recuperan y celebran su regreso. Aurora y Felipe son presentados oficialmente como pareja destinada a casarse. En esta escena, las hadas siguen discutiendo sobre el vestido de Aurora, alternando entre azul y rosa mediante magia, lo que provoca que el vestido cambie de color constantemente. Este detalle, aunque parece humorístico, tiene un simbolismo interesante. Representa que la identidad de Aurora está entre dos mundos, el que fue construido por las hadas en el bosque y el que le corresponde como princesa. También refleja la naturaleza cambiante de la percepción y la magia en su vida. El baile final también tiene un elemento narrativo importante. Los protagonistas parecen no darse cuenta de que el tiempo sigue avanzando de manera normal después del despertar. Es como si el mundo hubiera estado congelado y ahora volviera a su ritmo natural. La música, el movimiento de los personajes y la celebración colectiva crean una sensación de restauración total del equilibrio. Desde una perspectiva más profunda, el final de la película no es solo la victoria del bien sobre el mal, sino también una afirmación del poder del amor como fuerza capaz de romper el destino. La maldición de Maléfica representaba una idea de inevitabilidad, de un futuro fijo que no podía evitarse. Sin embargo, el desenlace demuestra que ese destino puede ser alterado por la conexión humana, la valentía y la elección consciente. El beso de Felipe no es simplemente un acto romántico, sino una decisión moral y emocional que rompe una estructura mágica basada en la desesperanza. Aurora, al despertar, no solo recupera la vida, sino también su lugar en el mundo, que había sido suspendido por la magia de la maldición. El reino entero vuelve a la normalidad porque la causa del desequilibrio ha sido eliminada. El final también deja una impresión de cierre absoluto. A diferencia de otras historias donde el mal puede regresar, aquí Maléfica es derrotada de forma definitiva.
Su transformación en dragón y su caída simbolizan la destrucción completa de su influencia. No hay ambigüedad sobre su destino, lo que refuerza la sensación de final clásico de cuento de hadas. En conclusión, el final de Sleeping Beauty, 1959 film, combina acción, simbolismo y romanticismo para cerrar una historia que gira en torno al destino, la magia y el amor verdadero. La batalla contra el dragón representa la lucha contra el mal externo, mientras que el beso de Felipe representa la victoria interna del amor sobre la maldición. El despertar de Aurora y del reino entero simboliza la restauración de la vida después de la oscuridad. El baile final cierra el ciclo narrativo con una celebración de equilibrio, unión y felicidad duradera, dejando al espectador con la sensación de haber presenciado un cuento de hadas clásico en su forma más pura. La música de la película de Disney de 1959 Sleeping Beauty, 1959 film, es uno de los elementos más importantes para entender su impacto artístico, emocional y narrativo. A diferencia de otras películas de animación de la época, su banda sonora no se construyó únicamente como acompañamiento, sino como una reinterpretación sinfónica de una obra clásica preexistente, combinada con la sensibilidad cinematográfica de Disney. El resultado es una de las bandas sonoras más ricas y sofisticadas del cine animado del siglo XX. El compositor principal encargado de adaptar y organizar la música fue George Brands, quien trabajó a partir de los temas del ballet de Piotr Ilyich Tchaikovsky, especialmente su célebre suite de La Bella Durmiente. Esta decisión no fue casual ni superficial. Disney quería que esta película tuviera una identidad musical más elevada y sinfónica, alejándose del estilo más ligero y canción-centrista de otras producciones anteriores. Por ello, en lugar de crear una banda sonora completamente original, se optó por reinterpretar la obra de Tchaikovsky, adaptándola al lenguaje narrativo del cine de animación. El proceso de adaptación fue complejo. Tchaikovsky había compuesto su música para un ballet, lo que significa que su estructura estaba pensada para danza continua y no para escenas narrativas con diálogo y cambios de ritmo dramático. George Bruns tuvo que transformar fragmentos musicales en piezas funcionales para el cine, ajustando duraciones, repeticiones y transiciones. Además, debía asegurar que la música pudiera sostener la narrativa sin competir con los diálogos ni con la animación, sino complementándolos de forma orgánica. Uno de los aspectos más importantes de la banda sonora es su carácter sinfónico continuo. A lo largo de la película, la música no se percibe como fragmentos aislados, sino como una corriente constante que guía las emociones del espectador. Esto es especialmente evidente en escenas donde no hay diálogo, como los recorridos de Aurora en el bosque o la transformación de Maléfica. La música no solo acompaña, sino que narra. Desde el inicio de la película, la obertura establece el tono majestuoso y casi operístico de la historia. Esta apertura utiliza material de Tchaikovsky para introducir la sensación de cuento épico. La instrumentación orquestal es amplia, con predominio de cuerdas, metales y madera, creando una atmósfera que combina elegancia y dramatismo. Este enfoque ya diferencia la película de otras producciones animadas contemporáneas, que solían utilizar música más ligera o canciones con letras. Uno de los elementos más interesantes de la banda sonora es el uso de leitmotifs, es decir, temas musicales asociados a personajes o ideas. Aunque no están estructurados de forma tan rígida como en la ópera wagneriana, sí existe una clara asociación entre ciertos temas y personajes. Por ejemplo, Aurora está representada por melodías suaves, líricas y fluidas, que reflejan su inocencia y pureza. Estas melodías suelen estar interpretadas por cuerdas y flautas, lo que refuerza su carácter etéreo. Por otro lado, Maléfica tiene un lenguaje musical completamente distinto. Su presencia está acompañada por armonías más oscuras, disonantes y graves. Los metales bajos y los contrabajos se utilizan para crear una sensación de amenaza constante. En muchos momentos, la música asociada a ella no proviene directamente de Tchaikovsky, sino que fue adaptada o reforzada por George Brands para aumentar el impacto dramático de su personaje. Las tres hadas, Flora, Fauna y Primavera, también tienen un tratamiento musical particular. Sus escenas suelen estar acompañadas por música más ligera, juguetona y rítmica, que contrasta con la solemnidad del resto de la banda sonora.
Esta diferencia musical ayuda a que el espectador perciba sus personalidades de forma inmediata. Son figuras benevolentes, pero también algo caóticas y cómicas. Uno de los momentos más representativos de la música en la película es la secuencia en la que Aurora camina bajo el hechizo de Maléfica hacia la rueca. En esta escena, la música se vuelve hipnótica, repetitiva y progresivamente más intensa. Aquí se combina la estructura melódica de Tchaikovsky con una edición cinematográfica precisa, creando una sensación de inevitabilidad. La música no solo acompaña la acción, sino que prácticamente la controla, como si el destino de Aurora estuviera escrito en las notas mismas. Cuando Aurora se pincha el dedo y cae en el sueño profundo, la música alcanza un punto de clímax emocional. La orquesta se expande y luego se desvanece lentamente, reflejando la caída del reino en el silencio mágico. Este momento es clave porque la música ayuda a transmitir la idea de que no solo una persona ha sido afectada, sino todo un mundo entero. El tema del sueño es especialmente importante en la estructura musical de la película. Representa una suspensión del tiempo, y la música refuerza esta sensación mediante largas frases sostenidas y progresiones armónicas lentas. El espectador no solo ve el sueño, sino que lo escucha, lo siente a través de la orquesta. El personaje del príncipe Felipe también tiene su propia identidad musical, aunque menos marcada que la de Aurora o Maléfica. Su música suele estar asociada a ritmos más heroicos y enérgicos, especialmente en las escenas de combate. En particular, durante la lucha contra el dragón, la música se vuelve intensa, acelerada y dramática, utilizando percusión y metales para enfatizar el peligro y la acción. Uno de los puntos culminantes de la banda sonora es la transformación de Maléfica en dragón. En esta escena, la música abandona completamente la delicadeza melódica y se convierte en una fuerza caótica y poderosa. Los instrumentos graves dominan la textura sonora, creando una sensación de terror y grandeza al mismo tiempo. Este momento es uno de los más icónicos de la película porque la música y la animación trabajan de manera perfectamente sincronizada para construir tensión. La batalla final entre el príncipe y el dragón es un ejemplo claro de cómo la música puede estructurar la narrativa. Cada golpe, cada movimiento y cada avance del personaje está acompañado por cambios en la orquesta. No se trata de música de fondo pasiva, sino de una partitura activa que marca el ritmo de la acción. Otro elemento fundamental es el uso del silencio. En varios momentos clave, la música se detiene o se reduce significativamente para enfatizar la tensión emocional. Por ejemplo, cuando Felipe entra en la habitación donde Aurora duerme, la ausencia de música crea una atmósfera casi sagrada. Este contraste entre sonido y silencio es una herramienta narrativa muy poderosa. El despertar de Aurora es acompañado por una música suave y creciente, que simboliza el retorno de la vida al reino. Las notas iniciales son delicadas, pero progresivamente se expanden hasta llenar la escena con una sensación de renacimiento. Aquí la música cumple una función casi espiritual, reforzando la idea de restauración del orden. El trabajo de George Brands no fue simplemente adaptar Tchaikovsky, sino reinterpretarlo para el cine. En muchos casos, tuvo que reorganizar fragmentos, cambiar instrumentaciones y ajustar tempos para que encajaran con la animación. Esto requiere una comprensión profunda tanto de la música original como del lenguaje cinematográfico. Es importante destacar que la elección de Tchaikovsky no solo aportó prestigio musical, sino también coherencia estética. La música romántica del siglo XIX encajaba perfectamente con la idea de cuento de hadas europeo que la película quería transmitir. De esta manera, la banda sonora contribuye a crear un universo que se siente temporal y casi operístico. Además, la integración de la música con la animación fue extremadamente precisa. Los animadores trabajaron en muchos casos siguiendo el ritmo de la música, lo que permitió una sincronización casi perfecta entre movimiento y sonido. Este enfoque, conocido como música primero, fue innovador para su época y ayudó a elevar la calidad artística del film. El resultado final es una banda sonora que no solo acompaña la historia, sino que la define. Sin la música, la película perdería gran parte de su impacto emocional y narrativo. Cada personaje, cada escena y cada transición está profundamente ligada a motivos musicales específicos que guían la experiencia del espectador. En conjunto, la música de Sleeping Beauty,
1959 film es una fusión entre la tradición clásica de Piotr Ilyich Tchaikovsky y la adaptación cinematográfica realizada por George Bruns. Esta combinación da como resultado una obra que no solo es memorable, sino también estructuralmente compleja y emocionalmente poderosa. La banda sonora no funciona como un simple acompañamiento, sino como el verdadero motor narrativo de la película. En última instancia, el éxito de la música radica en su capacidad para unir imagen, emoción y narrativa en un solo flujo continuo. Cada nota contribuye a construir el mundo de la película, desde la inocencia de Aurora hasta la oscuridad de Maléfica y la victoria final del amor. Por eso, la banda sonora sigue siendo considerada una de las más importantes en la historia del cine de animación, y un ejemplo perfecto de cómo la música puede elevar una historia a un nivel casi mítico. La película de Disney de 1959 Sleeping Beauty, 1959 film, es el resultado de un proceso creativo muy particular dentro de la historia de la animación. Aunque muchas personas asumen que una sola persona dirigió y escribió la historia, en realidad se trata de una producción colectiva, como es habitual en las películas de animación de gran escala. Sin embargo, sí existen figuras clave que definieron tanto la dirección artística como la estructura narrativa, y su trabajo conjunto es lo que dio forma final a esta obra. El nombre más importante asociado a la dirección de la película es el de Clyde Geronimi, quien fue uno de los directores principales del proyecto. Geronimi ya tenía una larga trayectoria en Disney antes de este filme, habiendo trabajado en múltiples cortometrajes y largometrajes animados. Su estilo de dirección se caracterizaba por una fuerte disciplina narrativa y una capacidad para coordinar grandes equipos de animadores, algo esencial en una producción tan compleja como esta. Junto a él trabajaron otros directores como Les Clark y Eric Larson, quienes no solo dirigían escenas específicas, sino que también supervisaban la animación de personajes principales y secuencias clave. En el sistema de producción de Disney de la época, la dirección no era un rol único y centralizado, sino un trabajo dividido entre varios responsables que se encargaban de distintas unidades de animación. Esto permitía mantener un alto nivel de detalle en cada parte de la película. El enfoque de dirección de Clyde Geronimi se centraba en la claridad narrativa y la fuerza visual. En una película como Sleeping Beauty, 1959 film, donde el estilo artístico es altamente estilizado y casi pictórico, la dirección debía asegurar que la historia no se perdiera detrás de la estética. Esto fue especialmente importante porque la película adoptó un diseño visual inspirado en el arte medieval y en ilustraciones góticas, lo que podía dificultar la lectura narrativa si no se manejaba correctamente. Uno de los grandes desafíos de la dirección fue equilibrar el tono de cuento de hadas clásico con una estructura cinematográfica moderna. La historia de la Bella Durmiente es tradicional, pero la película buscaba elevarla a un nivel épico y visualmente sofisticado. Esto implicaba decisiones de dirección muy cuidadosas sobre el ritmo de las escenas, la duración de los planos y la forma en que se presentaban los personajes. En cuanto a la escritura, el guión de la película no fue obra de un único autor, sino el resultado de un proceso colaborativo desarrollado por el equipo de historia de Disney. Entre los nombres más importantes se encuentra Erd Mentano, quien fue uno de los guionistas y supervisores de historia más influyentes en el estudio durante esa época. Tene trabajó en la adaptación de cuentos clásicos al formato cinematográfico, y su contribución fue clave para estructurar la narrativa de la película. El proceso de escritura en Disney en los años 50 era muy diferente al de un guión tradicional moderno. En lugar de escribir un guión completo desde el principio, el equipo de historia desarrollaba lo que se llamaba storyboards o guiones visuales. Estos consistían en dibujos secuenciales acompañados de notas que describían acción, diálogo y ritmo. A partir de estos paneles se construía la película poco a poco. En el caso de Sleeping Beauty, 1959 film, el equipo de historia tuvo que adaptar la estructura del cuento clásico de la Bella Durmiente, que es relativamente simple, a una narrativa cinematográfica de larga duración. Esto implicó expandir ciertos personajes, añadir secuencias de acción y desarrollar más profundamente la figura de Maléfica como antagonista. Uno de los grandes aportes del equipo de escritura fue precisamente la construcción de Maléfica como villana central. En versiones anteriores del cuento, la antagonista es más difusa o menos desarrollada. Sin embargo,
En esta película se convierte en una figura dominante, con una presencia casi teatral. Esto fue resultado de decisiones de historia tomadas durante el proceso de guionización, donde se buscaba un contraste fuerte entre el bien y el mal. El equipo de escritura también tuvo que estructurar la relación entre Aurora y el príncipe Felipe de una manera más cinematográfica. En el cuento original, su relación es bastante breve, pero en la película se amplía con escenas en el bosque donde ambos se conocen sin saber sus identidades reales. Estas escenas fueron creadas para fortalecer el impacto emocional del beso final, que es el elemento que rompe el hechizo. El trabajo de Erdman Tanner y otros guionistas no se limitaba a escribir diálogos, sino que también implicaba pensar en la estructura visual de la historia. En la animación de Disney, la escritura está profundamente ligada al dibujo y al ritmo de las escenas. Cada secuencia debía funcionar tanto narrativamente como visualmente. Otro aspecto importante de la dirección fue la decisión estética general de la película. Clyde Geronimi y el equipo de producción optaron por un estilo visual inspirado en el arte medieval, con influencias de tapices, vitrales y manuscritos iluminados. Esta decisión afectó directamente la forma en que se dirigían las escenas, ya que los movimientos de cámara y animación debían adaptarse a un estilo más plano y decorativo. Este enfoque visual también influyó en la escritura, ya que el ritmo de la historia debía ajustarse a escenas más estáticas y composiciones visuales complejas. A diferencia de otras películas de Disney más dinámicas, Sleeping Beauty, 1959 film, tiene un ritmo más pausado y contemplativo en muchas partes, lo que refleja una decisión consciente de dirección y guión. La colaboración entre dirección y escritura fue esencial en la construcción del clímax de la película. La batalla entre el príncipe Felipe y Maléfica en forma de dragón es un ejemplo claro de cómo ambas áreas trabajan juntas. Los guionistas diseñaron la secuencia como una escalada dramática, mientras que los directores se encargaron de traducirla en movimiento, composición visual y tensión cinematográfica. Clyde Geronimi tuvo un papel importante en asegurar que esta secuencia final tuviera claridad narrativa, a pesar de la complejidad visual. La animación de la transformación de Maléfica y el combate requería una coordinación precisa entre equipos, y la dirección debía garantizar que el espectador pudiera seguir la acción sin perderse. En términos de escritura temática, la película gira en torno a ideas como el destino, el amor verdadero y la lucha entre el bien y el mal. Estos temas no fueron escritos por una sola persona, sino desarrollados colectivamente en las reuniones del equipo de historia. Disney utilizaba un proceso de story meetings donde los guionistas, artistas y directores discutían cada escena hasta encontrar la mejor versión posible. La película de Disney de 1959 Sleeping Beauty, 1959 film, es una de las obras más ambiciosas y visualmente distintivas de la animación clásica. Como toda producción importante, tiene puntos muy fuertes que la convierten en un referente del cine animado, pero también aspectos que han sido criticados con el paso del tiempo. Analizar sus aspectos positivos y negativos permite entender mejor por qué esta película sigue siendo relevante, pero también por qué genera debates entre críticos y espectadores. Uno de los puntos positivos más evidentes es su estilo visual único. A diferencia de otras películas de Disney de su época, esta obra no busca un realismo suave ni un diseño redondeado de los personajes. En cambio, adopta un estilo inspirado en el arte medieval, los vitrales góticos y las ilustraciones de manuscritos antiguos. Esto le da una identidad visual muy fuerte, casi como si cada escena fuera una pintura en movimiento. Este enfoque artístico la convierte en una experiencia visual muy diferente dentro del catálogo de animación clásica. Otro aspecto positivo importante es la calidad de la animación. La película representa uno de los niveles más altos de detalle en la animación tradicional dibujada a mano. Los movimientos de los personajes son fluidos, las expresiones están cuidadosamente trabajadas y los fondos son extremadamente detallados. Esto se nota especialmente en escenas como el bosque o el castillo de Maléfica, donde la atmósfera visual es tan rica que prácticamente se siente tangible. La música también es uno de los grandes puntos fuertes de la película. Basada en composiciones del ballet de Tchaikovsky y adaptada para cine, la banda sonora aporta una dimensión emocional profunda. Cada escena está acompañada por música que refuerza la narrativa, creando una experiencia casi operística.
Esto hace que la película no solo se vea, sino que también se sienta de manera más intensa. El personaje de Maléfica es otro de los grandes aciertos. Es considerada una de las villanas más icónicas del cine de animación. Su diseño es elegante, oscuro y muy memorable, con una presencia que domina cada escena en la que aparece. A diferencia de otros antagonistas más simples, Maléfica tiene una personalidad compleja, calmada y teatral, lo que la hace mucho más intimidante. Su transformación en dragón es uno de los momentos más impactantes de la película. También es positivo el uso del simbolismo dentro de la historia. La película no se limita a contar un cuento de hadas simple, sino que utiliza elementos como el sueño, el destino y el amor verdadero como metáforas narrativas. El sueño de Aurora representa la suspensión del tiempo, mientras que su despertar simboliza la restauración del equilibrio. Este tipo de simbolismo le da una capa adicional de profundidad a la historia. Sin embargo, uno de los puntos negativos más comentados es el desarrollo limitado de los personajes principales, especialmente Aurora. A diferencia de otros protagonistas de Disney, ella tiene muy poco tiempo en pantalla y muy pocas líneas de diálogo. Esto hace que algunos espectadores la perciban como un personaje pasivo que no toma decisiones importantes dentro de la historia, sino que simplemente reacciona a lo que ocurre a su alrededor. Otro aspecto criticado es la estructura narrativa algo desigual. La película tiene un inicio muy largo, con mucho énfasis en la infancia de Aurora y la maldición de Maléfica, pero luego la historia se acelera rápidamente hacia el final. Esto crea una sensación de desequilibrio en el ritmo, donde algunas partes se sienten demasiado extensas y otras demasiado rápidas. También se ha señalado que el conflicto principal depende en gran medida del destino y de la intervención de personajes secundarios, especialmente las hadas y el príncipe Felipe. Esto reduce un poco la sensación de agencia de los protagonistas principales. En particular, el desenlace basado en el beso del amor verdadero puede parecer demasiado tradicional o predecible para algunos espectadores modernos. En términos de personajes secundarios, aunque las tres hadas aportan humor y dinamismo, en algunos momentos pueden resultar algo exageradas o simplificadas. Sus personalidades están claramente definidas, pero no evolucionan a lo largo de la historia, lo que limita su profundidad narrativa. Aún así, cumplen bien su función dentro del tono general de la película. Otro punto negativo que algunos críticos mencionan es que la película prioriza el estilo visual sobre la narrativa en ciertos momentos. Esto significa que algunas escenas se extienden más de lo necesario simplemente para mostrar el arte y la animación, lo que puede afectar el ritmo general de la historia. Aunque esto es parte de su encanto artístico, también puede hacer que algunos espectadores modernos la sientan lenta. A pesar de estos puntos débiles, es importante entender que la película fue diseñada con una visión muy específica. No buscaba ser una historia rápida o centrada en la acción constante, sino una experiencia visual y musical casi como un ballet animado. Desde esa perspectiva, muchas de las cosas que hoy se consideran negativas en realidad forman parte de su identidad artística. Otro aspecto positivo clave es la atmósfera general de la película. Todo el mundo visual está cuidadosamente construido para transmitir una sensación de cuento de hadas oscuro y elegante. El contraste entre el reino luminoso de los protagonistas y el castillo oscuro de Maléfica refuerza visualmente la lucha entre el bien y el mal. Esta dualidad estética es uno de los elementos más recordados de la película. La escena de la transformación de Maléfica en dragón también merece una mención especial como punto positivo. Es una de las secuencias de animación más intensas y técnicamente impresionantes de su época. La combinación de música, animación y dirección crea un momento de gran tensión cinematográfica que sigue siendo impactante incluso hoy. Otro punto positivo es la coherencia temática. La película mantiene un mensaje claro sobre el poder del amor verdadero y la inevitabilidad del destino, pero también sugiere que el destino puede ser cambiado por acciones valientes. Esta combinación de ideas le da una dimensión filosófica interesante dentro de una historia aparentemente simple. En contraste, uno de los problemas más mencionados es la falta de profundidad en la relación romántica entre Aurora y Felipe. Aunque se presenta como una historia de amor verdadero, su desarrollo es relativamente corto en pantalla, lo que hace que algunos espectadores sientan que el final no está completamente justificado emocionalmente.
También se puede señalar que el enfoque clásico del príncipe salvador puede parecer anticuado desde una perspectiva moderna. La historia depende en gran medida de la acción del príncipe para resolver el conflicto final, lo que reduce el papel activo de la protagonista femenina en el desenlace. Aún así, la película compensa estas limitaciones con su fuerza visual y su impacto cultural. Ha influido en numerosas producciones posteriores y ha establecido estándares en diseño de personajes, animación y construcción de mundos de fantasía. Su estética ha sido imitada y reinterpretada muchas veces, lo que demuestra su importancia histórica. Otro punto positivo es la forma en que la película utiliza el silencio y la música para construir tensión. En varias escenas clave, la ausencia de diálogo permite que la animación y la música transmitan toda la emoción. Esto crea momentos muy poderosos que no dependen exclusivamente del guión. En conclusión, Sleeping Beauty, 1959 film, es una película que destaca por su extraordinario nivel artístico, su animación detallada, su música inspirada en la tradición clásica y su poderosa villana. Sin embargo, también presenta debilidades en el desarrollo de personajes principales, el ritmo narrativo y la profundidad emocional de algunas relaciones. A pesar de ello, su valor como obra de arte animada es indiscutible, y su impacto en la historia del cine sigue siendo enorme. La película de Disney de 1959 Sleeping Beauty, 1959 film, tuvo una trayectoria comercial y de distribución muy interesante, especialmente si se analiza en el contexto de la época en la que fue estrenada. A diferencia de lo que ocurre hoy en día con los grandes estrenos cinematográficos, su éxito no puede entenderse únicamente desde la taquilla inicial, sino también desde su larga vida en reestrenos y su posterior evolución en formatos domésticos como VHS, DVD y Blu-ray. En conjunto, su historia comercial refleja cómo una película puede pasar de ser una producción costosa y arriesgada a convertirse en un clásico atemporal de gran valor cultural y económico para Disney. Cuando se estrenó originalmente, la película representaba una de las producciones más caras que Disney había realizado hasta ese momento. El estudio había invertido una enorme cantidad de recursos en su animación, diseño artístico y desarrollo visual. Esto se debía en parte a su estilo único, inspirado en el arte medieval y en ilustraciones detalladas, lo que requería más tiempo y trabajo por cuadro. Sin embargo, esta misión artística también hizo que el costo de producción fuera significativamente más alto que el de otras películas animadas de la época. En su lanzamiento inicial en cines, la película no logró un éxito inmediato comparable al de otros clásicos de Disney anteriores. Aunque atrajo a un público considerable, su recaudación en la primera exhibición no fue suficiente para cubrir completamente su alto presupuesto. Esto llevó a que en su momento se considerara una producción algo decepcionante desde el punto de vista financiero. Sin embargo, este resultado inicial no reflejaba el verdadero potencial comercial de la película a largo plazo, ya que el sistema de reestrenos de Disney jugaría un papel fundamental en su rentabilidad. En aquella época, las películas de Disney no se lanzaban una sola vez y desaparecían, sino que volvían a los cines cada ciertos años en forma de reestrenos. Este modelo era clave para el estudio, ya que permitía que nuevas generaciones descubrieran las películas en pantalla grande. En el caso de Sleeping Beauty, 1959 film, estos reestrenos fueron fundamentales para mejorar su rendimiento económico con el paso del tiempo, convirtiéndola gradualmente en una obra rentable. Durante los años posteriores a su estreno, la película fue reestrenada en varias ocasiones en salas de cine. Cada uno de estos reestrenos permitió aumentar su recaudación acumulada y consolidar su reputación como un clásico. Además, el paso del tiempo ayudó a que el público valorara más su estilo artístico y su calidad de animación, lo que contribuyó a que su percepción comercial mejorara significativamente respecto a su estreno original. Un factor importante en su evolución comercial fue el cambio en la forma en que el público consumía cine. A medida que pasaron las décadas, la película dejó de ser vista como una simple producción de su época y pasó a convertirse en una obra de referencia dentro del catálogo de Disney. Esto aumentó su valor cultural, por extensión, su valor comercial en cada nueva exhibición o lanzamiento en formatos posteriores. El verdadero cambio en su rendimiento económico llegó con la llegada del mercado de home media. Cuando Disney comenzó a lanzar sus películas en formato VHS,
Sleeping Beauty, 1959 film, encontró una nueva vida comercial en los hogares de millones de familias. Este formato permitió que la película llegara a un público mucho más amplio y constante, sin depender exclusivamente de los reestrenos en cines. El lanzamiento en VHS fue especialmente importante porque permitió que una nueva generación de espectadores descubriera la película por primera vez en casa. Esto no solo generó ingresos directos por ventas de videocintas, sino que también reforzó la marca Disney como sinónimo de entretenimiento familiar de calidad. La película se convirtió en una pieza clave del catálogo doméstico del estudio. Con el paso del tiempo, la película también fue lanzada en formato DVD, lo que supuso una mejora significativa en calidad de imagen y sonido. Estas ediciones no solo incluían la película restaurada, sino también material adicional como documentales, bocetos de producción y análisis del proceso creativo. Este tipo de contenido extra aumentó el valor del producto y lo convirtió en una compra atractiva tanto para nuevos espectadores como para coleccionistas. El lanzamiento en DVD también permitió que la película se mantuviera vigente en el mercado durante años. A diferencia de su estreno original, donde el impacto fue limitado, el formato doméstico convirtió la película en un producto de consumo continuo. Esto hizo que su rentabilidad total aumentara considerablemente con el tiempo, demostrando que su valor comercial no se limitaba a su primera exhibición en cines. Posteriormente, la llegada del formato Blu-ray supuso otro salto importante en la vida comercial de la película. Gracias a la restauración digital avanzada, la calidad visual de Sleeping Beauty, 1959 film, pudo ser apreciada con un nivel de detalle mucho mayor, respetando su diseño artístico original. Esto fue especialmente importante para una película cuyo valor principal radica en su estética visual. Las ediciones en Blu-ray también reforzaron el estatus de la película como obra de colección. Muchos fans y coleccionistas adquirieron estas versiones no solo para ver la película, sino también para preservar una pieza importante de la historia de la animación. Esto mantuvo su relevancia comercial incluso décadas después de su estreno original. Además del mercado físico, la película también ha tenido presencia en plataformas digitales de distribución. Su disponibilidad en servicios de streaming ha permitido que siga generando interés entre nuevas generaciones de espectadores. Este tipo de distribución moderna ha contribuido a mantener su vigencia cultural y su rentabilidad indirecta dentro del catálogo de Disney. Es importante entender que el caso de Sleeping Beauty, 1959 film, es un ejemplo claro de cómo una película puede tener un rendimiento económico a largo plazo muy diferente al de su estreno inicial. Aunque en su momento no fue un gran éxito de taquilla inmediato, su valor acumulado a través de reestrenos, home media y distribución digital la ha convertido en una obra rentable dentro del catálogo histórico de Disney. Otro aspecto relevante en su historia comercial es el impacto de su estatus como clásico. A medida que la película fue reconocida como una obra importante dentro de la animación, su valor de marca aumentó. Esto influyó directamente en las ventas de productos relacionados, ediciones especiales y lanzamientos conmemorativos. El prestigio cultural de la película se convirtió en un factor económico importante. También es importante mencionar que la película forma parte de una estrategia más amplia de Disney de mantener vivos sus clásicos a través de diferentes generaciones. Cada reestreno y cada nueva edición en formato doméstico no solo genera ingresos, sino que también refuerza la conexión emocional del público con la marca. En este sentido, la película no solo es un producto individual, sino parte de un ecosistema comercial más grande. Con el tiempo, la percepción de su rendimiento en taquilla ha cambiado. Lo que inicialmente se consideró una inversión arriesgada terminó convirtiéndose en una de las obras más valiosas del catálogo histórico de Disney. Esto demuestra cómo el éxito comercial de una película no siempre se mide de forma inmediata, sino a lo largo de décadas. En conclusión, la historia comercial de Sleeping Beauty, 1959 film, es un ejemplo claro de evolución y revalorización. Desde un estreno inicial con resultados moderados y un presupuesto elevado, hasta convertirse en un clásico rentable a través de reestrenos, VHS, DVD, Blu-ray y plataformas digitales, la película ha demostrado una capacidad única de mantenerse vigente. Su peso muestra cómo el valor de una obra no depende solo de su estreno,
sino de su impacto cultural y de su capacidad para adaptarse a nuevas formas de consumo a lo largo del tiempo. La película de Disney de 1959 Sleeping Beauty, 1959 film, es muy interesante cuando se analiza desde la perspectiva de los efectos visuales, VFX, y el uso de técnicas que hoy asociaríamos con lo digital, CGI. Sin embargo, es importante aclarar desde el inicio que esta película fue creada en una época en la que la animación por computadora no existía en el cine comercial. Por lo tanto, no hay CGI en el sentido moderno. Aún así, su lenguaje visual, sus técnicas de animación y sus efectos especiales hechos a mano representan uno de los niveles más altos de innovación artesanal en la historia de la animación tradicional. En lugar de CGI, la película utiliza animación tradicional dibujada a mano combinada con técnicas ópticas y efectos especiales analógicos. Cada fotograma fue creado por animadores que dibujaban manualmente los personajes sobre papel, los cuales luego eran transferidos a acetatos transparentes llamados cells. Estos cells se pintaban a mano y se fotografiaban uno por uno sobre fondos pintados. Este proceso, aunque completamente manual, permitía crear la ilusión de movimiento continuo y efectos visuales complejos. Uno de los aspectos más impresionantes de los efectos visuales en Sleeping Beauty, 1959 film, es el uso del color y la iluminación pintada. Los artistas de fondos crearon escenarios extremadamente detallados inspirados en el arte medieval, con uso de sombras estilizadas y composiciones planas. Aunque no hay iluminación digital, el efecto de luz se simula mediante capas de pintura cuidadosamente aplicadas, lo que da una sensación de profundidad y atmósfera muy sofisticada para su época. Los efectos mágicos de la película, como los hechizos de Maléfica o la maldición sobre el reino, se lograron mediante técnicas de animación de efectos especiales dibujados a mano. Los animadores especializados en efectos no trabajaban con personajes, sino con elementos como humo, fuego, chispas, niebla y energía mágica. Estos efectos se dibujaban fotograma por fotograma para crear la ilusión de movimiento fluido. Por ejemplo, cuando Maléfica invoca su magia, las líneas ondulantes y los destellos verdes son completamente ilustrados a mano. La transformación de Maléfica en dragón es uno de los ejemplos más complejos de efectos visuales tradicionales en la película. No hay CGI ni transformación digital, sino una secuencia cuidadosamente diseñada de dibujos progresivos que muestran cómo su cuerpo cambia de forma. Este tipo de animación requiere una planificación extremadamente detallada, ya que cada etapa del cambio debe ser coherente con la siguiente para que el movimiento sea creíble. Otro elemento importante de los efectos visuales es el uso del movimiento de cámara simulado. Aunque no existían cámaras digitales ni efectos 3D, los artistas utilizaban lo que se conoce como multiplane camera. Esta técnica consistía en colocar diferentes capas de dibujos a distintas distancias de la cámara para crear una sensación de profundidad. Al mover estas capas a diferentes velocidades, se lograba un efecto similar al paralaje que hoy se consigue fácilmente con CGI. Este sistema fue clave para escenas como los recorridos por el bosque o los movimientos dentro del castillo. Gracias a esta técnica, el espectador siente que la cámara se desplaza por un espacio tridimensional, aunque todo está hecho con dibujos planos. Este tipo de innovación fue fundamental para dar a la película su aspecto visual tan rico y envolvente. En las escenas de magia de las hadas, los efectos visuales se logran mediante superposición de imágenes y exposición múltiple en el proceso de fotografía del cel. Por ejemplo, cuando las hadas lanzan hechizos, los destellos de luz se añaden en capas separadas para que parezcan flotar sobre los personajes. Este tipo de efecto es el equivalente analógico de lo que hoy haríamos con partículas digitales en CGI. El castillo de Maléfica y sus espinas también son un ejemplo notable de diseño visual basado en efectos tradicionales. Las espinas que crecen alrededor del castillo fueron animadas como elementos orgánicos en movimiento, creciendo fotograma a fotograma. Esto crea una sensación de expansión viva y amenazante, que funciona como un efecto visual narrativo muy poderoso. La atmósfera oscura en las escenas de Maléfica se consigue principalmente mediante contraste de colores y sombras pintadas. No hay iluminación digital dinámica, pero los artistas usaron paletas de color cuidadosamente seleccionadas para transmitir emociones.
Los verdes y morados oscuros asociados a Maléfica contrastan fuertemente con los colores cálidos del reino de Aurora, creando un lenguaje visual claro. Otro aspecto importante es la ausencia total de efectos generados por computadora hace que cada elemento visual tenga una textura orgánica. Los pequeños errores o variaciones en el trazo humano contribuyen a una sensación de vida que muchas veces se pierde en el CGI moderno. Esto le da a la película un encanto visual único que hoy se considera parte de su valor artístico. En las escenas de transformación y combate, especialmente la batalla final contra el dragón, los efectos de fuego y destrucción fueron creados mediante técnicas de animación de efectos especiales altamente complejas. El fuego no es real ni digital, sino una secuencia de dibujos superpuestos con formas abstractas que simulan llamas. Estos efectos requieren una comprensión profunda del movimiento natural de los elementos. El uso del color en estos efectos también es fundamental. El fuego no siempre es representado de manera realista, sino estilizada, con tonos que refuerzan la emoción de la escena. Esto es una decisión artística importante, ya que la película no busca realismo físico, sino impacto visual y narrativo. La sincronización entre animación y música también juega un papel importante en la percepción de los efectos visuales. Muchos movimientos mágicos están diseñados para coincidir con notas musicales específicas, lo que refuerza la sensación de armonía entre sonido e imagen. Esto es especialmente evidente en las escenas donde la magia de las hadas transforma objetos o cambia la realidad. En cuanto a la CGI equivalente conceptual, podríamos decir que la película utiliza un sistema de composición manual extremadamente avanzado para su época. Cada capa visual, personajes, fondos, efectos, se combina cuidadosamente en el proceso de fotografía para crear la imagen final. Este proceso es lento y meticuloso, pero permite un control artístico total sobre cada elemento. Uno de los logros más importantes de la película es la coherencia visual entre todos sus elementos. Aunque múltiples animadores trabajaron en diferentes partes, el resultado final mantiene un estilo uniforme gracias a una dirección artística muy estricta. Esto es crucial para que los efectos visuales no se sientan desconectados del mundo de la historia. También es importante destacar que la película fue diseñada para parecer casi como una obra de arte en movimiento. Esto significa que muchos efectos visuales no buscan ser realistas, sino estéticamente bellos. Las transiciones, las transformaciones mágicas y los movimientos de cámara están pensados como parte de una composición pictórica. El castillo envuelto en espinas, por ejemplo, no solo es un efecto visual, sino también un símbolo narrativo. Las espinas no solo bloquean físicamente el acceso, sino que visualmente representan el poder de Maléfica extendiéndose por el mundo. Este tipo de integración entre diseño visual y narrativa es una de las fortalezas de la película. Otro punto interesante es cómo se simulan efectos de profundidad y escala sin tecnología digital. En escenas donde el dragón de Maléfica aparece en la torre, la sensación de tamaño se logra mediante perspectiva dibujada y composición cuidadosa. Los animadores juegan con proporciones para hacer que el dragón parezca gigantesco sin necesidad de efectos 3D. En resumen, aunque Sleeping Beauty, 1959 film, no contiene CGI ni efectos digitales modernos, sí es una obra maestra de los efectos visuales tradicionales. Cada magia, transformación, explosión de fuego o movimiento de cámara es el resultado de un trabajo artesanal extremadamente detallado. Las técnicas utilizadas, animación de celdas, multiplano, efectos dibujados a mano y composición fotográfica, representan el equivalente histórico del CGI en su época. En conclusión, esta película demuestra que los efectos visuales no dependen de la tecnología digital para ser impresionantes. A través del talento artístico, la planificación y la innovación técnica, los creadores lograron construir un mundo mágico completamente creíble y visualmente impactante. Su legado sigue siendo una referencia importante en la historia de la animación y en la evolución de los efectos visuales en el cine. Otro punto positivo es la forma en que la película utiliza el silencio y la música para construir tensión. En varias escenas clave, la ausencia de diálogo permite que la animación y la música transmitan toda la emoción. Esto crea momentos muy poderosos que no dependen exclusivamente del guión. En conclusión,
Sleeping Beauty, 1959 film, es una película que destaca por su extraordinario nivel artístico, su animación detallada, su música inspirada en la tradición clásica y su poderosa villana. Sin embargo, también presenta debilidades en el desarrollo de personajes principales, el ritmo narrativo y la profundidad emocional de algunas relaciones. A pesar de ello, su valor como obra de arte animada es indiscutible y su impacto en la historia del cine sigue siendo enorme. La película de Disney de 1959 Sleeping Beauty, 1959 film, tuvo una trayectoria comercial y de distribución muy interesante, especialmente si se analiza en el contexto de la época en la que fue estrenada. A diferencia de lo que ocurre hoy en día con los grandes estrenos cinematográficos, su éxito no puede entenderse únicamente desde la taquilla inicial, sino también desde su larga vida en reestrenos y su posterior evolución en formatos domésticos como VHS, DVD y Blu-ray. En conjunto, su historia comercial refleja cómo una película puede pasar de ser una producción costosa y arriesgada a convertirse en un clásico atemporal de gran valor cultural y económico para Disney. La película de Disney de 1959 Sleeping Beauty, 1959 film, es una de esas obras que generan opiniones divididas dependiendo del tipo de espectador. Para algunas personas es una obra maestra del cine de animación clásico, mientras que para otras puede sentirse lenta o demasiado simple en términos narrativos. En este análisis vamos a ver una reseña completa de la película, evaluando sus puntos fuertes, sus debilidades, sobre todo, si realmente vale la pena verla hoy en día. Desde el punto de vista artístico, esta película es uno de los logros más impresionantes de la animación tradicional. Su estilo visual es único dentro del catálogo de Disney, ya que no busca realismo ni caricatura exagerada, sino una estética inspirada en el arte medieval, los tapices antiguos y las ilustraciones góticas. Esto hace que cada escena parezca una pintura en movimiento. Para los amantes del arte visual, esta película es una experiencia extremadamente rica y diferente. Uno de los mayores puntos positivos es su calidad de animación. Cada personaje está cuidadosamente diseñado y animado con una atención al detalle que hoy en día sigue siendo admirable. Los movimientos son elegantes, fluidos y muy estilizados. No hay exceso de movimiento innecesario, lo que le da a la película un ritmo visual muy particular, casi como si fuera un ballet animado. La música también es un elemento fundamental en la experiencia. Basada en composiciones clásicas adaptadas para cine, la banda sonora eleva cada escena y le da una dimensión emocional muy fuerte. La música no solo acompaña la historia, sino que prácticamente la guía, creando una atmósfera que mezcla lo épico con lo mágico. Otro punto muy fuerte es el personaje de Maléfica. Es considerada una de las mejores villanas de la historia del cine de animación. Su diseño es elegante, oscuro y muy memorable. Tiene una presencia imponente en pantalla y cada una de sus apariciones genera tensión. Su transformación en dragón es uno de los momentos más icónicos del cine animado clásico. Sin embargo, cuando analizamos la historia desde una perspectiva moderna, aparecen algunos puntos débiles. El desarrollo del personaje principal, Aurora, es bastante limitado. Tiene muy pocas líneas de diálogo y aparece poco tiempo en pantalla en comparación con otros personajes. Esto hace que algunos espectadores no logren conectar emocionalmente con ella. Otro aspecto criticado es la estructura narrativa. La película tiene un ritmo muy lento en su primera mitad, con mucho tiempo dedicado a la infancia de Aurora y a la construcción del mundo. Luego, la historia avanza rápidamente hacia el conflicto final, lo que genera un contraste de ritmo bastante marcado. Esto puede hacer que algunos espectadores modernos la encuentren desigual. También se puede mencionar que la película depende mucho del destino y de la intervención de personajes secundarios. Las tres hadas tienen un papel muy importante en la historia, pero a veces la resolución del conflicto no depende directamente de la protagonista. Esto puede hacer que la historia se sienta menos activa en comparación con películas más modernas donde los protagonistas toman decisiones constantes. A pesar de estos puntos débiles, la película tiene una fuerza artística que compensa muchas de sus limitaciones narrativas. Su estilo visual no ha envejecido en términos de calidad artística y sigue siendo una de las producciones más bellas de Disney.
Es una película que se disfruta más como experiencia visual y musical que como historia compleja. Si hablamos de la atmósfera general, la película logra crear un mundo de cuento de hadas muy sólido. El contraste entre el reino luminoso de Aurora y el castillo oscuro de Maléfica es muy efectivo. Esta dualidad visual ayuda a entender rápidamente el conflicto entre el bien y el mal sin necesidad de demasiadas explicaciones. La escena de la maldición y el sueño de Aurora es especialmente importante porque representa el corazón emocional de la película. Aunque el desarrollo del personaje es limitado, la idea del sueño eterno y el despertar mediante el amor verdadero sigue siendo un elemento poderoso dentro del género de cuentos de hadas. Otro punto positivo es el nivel de detalle en los fondos y escenarios. Cada entorno está cuidadosamente pintado y diseñado. El castillo de Maléfica, en particular, transmite una sensación de peligro constante gracias a su diseño oscuro y puntiagudo. Este tipo de diseño ambiental ayuda mucho a construir la tensión narrativa. La batalla final entre el príncipe Felipe y el dragón es uno de los momentos más dinámicos de la película. Aunque la acción no es tan rápida como en el cine moderno, está muy bien coreografiada y visualmente es muy impactante. Es una secuencia que sigue siendo memorable incluso después de muchas décadas. Ahora bien, desde una perspectiva moderna, uno de los problemas principales es que la película puede sentirse lenta. El estilo de narración de los años 50 no está diseñado para la atención rápida del público actual. Esto significa que algunos espectadores pueden perder interés en ciertos momentos si esperan una historia con más acción constante. También es importante mencionar que el romance entre Aurora y el príncipe Felipe está poco desarrollado. Su relación se basa en un encuentro breve en el bosque, lo que hace que el amor verdadero del final pueda sentirse algo apresurado para algunos espectadores contemporáneos. Sin embargo, dentro del contexto de los cuentos de hadas clásicos, esto es bastante habitual. En cuanto al mensaje de la película, se centra en la idea del destino, el bien contra el mal y el poder del amor verdadero como fuerza que rompe maldiciones. Aunque es un mensaje sencillo, está presentado de manera muy clara y coherente dentro del universo de la historia. Si te gustan las películas con ritmo rápido, mucha acción o desarrollo psicológico profundo de personajes, esta película puede no ser la más adecuada para ti. Pero si valoras el arte visual, la animación clásica y las historias de fantasía tradicionales, entonces es una experiencia muy recomendable. Otro punto importante a considerar es su valor histórico. Esta película representa uno de los puntos más altos de la animación tradicional antes de la llegada de nuevas técnicas modernas. Verla hoy también es una forma de entender la evolución del cine animado y apreciar el trabajo artesanal que había detrás de cada escena. En términos de entretenimiento puro, la película puede variar según el espectador. Algunas personas la encuentran mágica y relajante, mientras que otras la consideran demasiado pausada. No es una película diseñada para la acción constante, sino para la contemplación visual y la experiencia estética. Entonces, la pregunta principal es, ¿vale la pena verla hoy? La respuesta depende de lo que estés buscando. Si buscas una historia moderna con ritmo rápido y personajes muy desarrollados, quizás no sea la mejor opción como primera elección. Pero si estás interesado en el cine clásico, la animación tradicional o las obras visualmente artísticas, definitivamente sí vale la pena. En conclusión, Sleeping Beauty, 1959 film, es una película que brilla más por su arte, su música y su diseño visual que por su narrativa o desarrollo de personajes. Tiene debilidades claras en ritmo y construcción emocional, pero también tiene fortalezas tan grandes en lo visual y lo simbólico que sigue siendo considerada una obra importante. No es una película perfecta, pero sí una experiencia cinematográfica única. Si se resume en una sola idea, se puede decir que esta película no es tanto una historia para analizar en términos modernos de guión, sino una pieza de arte animado que busca transmitir belleza, atmósfera y emoción a través de la imagen y la música. Por eso, sigue siendo recomendable verla al menos una vez, especialmente si te interesa entender cómo era el cine de animación en su forma más clásica y estilizada. La película de Disney de 1959, Sleeping Beauty, 1959 film, es una de las producciones más importantes de la animación clásica,
y aunque muchas veces se habla de su estilo visual o su música, el trabajo del elenco de voces también es fundamental para entender su impacto. En una película animada, los actores no aparecen físicamente en pantalla, pero su interpretación vocal es la base emocional de cada personaje. Sus voces dan vida, personalidad y profundidad a figuras que, de otro modo, serían solo dibujos. Uno de los personajes principales es la princesa Aurora, cuya voz original en inglés fue interpretada por Mary Costa. Su trabajo es especialmente importante porque Aurora es un personaje con muy pocos diálogos, lo que significa que cada palabra, cada tono y cada inflexión vocal tienen un peso enorme. Mary Costa tuvo que transmitir inocencia, elegancia y dulzura con muy pocas líneas, lo que convierte su actuación en un ejercicio de sutileza vocal más que de diálogo extenso. Mary Costa trabajó estrechamente con los directores de Disney para asegurarse de que su voz encajara con el estilo visual del personaje. Aurora no es un personaje expresivo en términos de diálogo, sino más bien una figura etérea, casi poética, y la voz debía reflejar esa naturaleza. Costa utilizó un tono suave y musical, casi como si estuviera cantando incluso cuando hablaba, lo que refuerza la sensación de cuento de hadas clásico. El príncipe Felipe fue interpretado por Bill Shirley, quien también tuvo la tarea de dar vida a un personaje heroico a través de la voz. A diferencia de Aurora, Felipe tiene más participación en escenas de acción y conflicto, lo que exige una voz más firme y decidida. Bill Shirley aportó una interpretación que mezcla nobleza, valentía y romanticismo, especialmente en las escenas donde expresa su determinación para rescatar a Aurora. Bill Shirley también tuvo que trabajar en sincronización con la animación para que sus líneas se encajaran con los movimientos del personaje. En la animación tradicional de Disney, la voz suele grabarse antes de la animación final, lo que significa que los animadores construyen las expresiones faciales y movimientos a partir de la interpretación del actor. Esto hace que el trabajo del actor de voz sea aún más importante, ya que define el ritmo emocional de la animación. Uno de los personajes más icónicos de la película es la villana maléfica, cuya voz fue interpretada por Eleanor Audley. Su actuación es ampliamente considerada una de las mejores interpretaciones vocales de una villana en la historia de Disney. La voz de Maléfica es profunda, elegante y extremadamente controlada, lo que la hace aún más intimidante. No necesita gritar ni exagerar, su poder está en la calma con la que habla. Eleanor Audley también fue la inspiración directa para la animación del personaje. Los animadores estudiaron sus gestos y su forma de hablar para crear los movimientos de Maléfica en pantalla. Esto significa que su actuación no solo se escucha, sino que también influye directamente en la forma visual del personaje. Su interpretación aporta una sensación de aristocracia oscura que define a la villana. El príncipe Felipe también tuvo un canto adicional interpretado por Bill Shirley, especialmente en las versiones musicales de la película. Esto refuerza el carácter heroico del personaje y le da una dimensión más romántica. Su voz en las escenas musicales ayuda a conectar emocionalmente con la historia de amor entre él y Aurora. Las tres hadas, Flora, Fauna y Primavera, son personajes fundamentales tanto en la historia como en el tono cómico de la película. Flora fue interpretada por Bona Felton, una actriz con una gran experiencia en doblaje de personajes autoritarios y maternalmente fuertes. Su voz es firme, enérgica y con un toque de liderazgo, lo que encaja perfectamente con el papel de hada que suele tomar el control de las situaciones. Verna Felton aporta a Flora una personalidad dominante dentro del grupo de hadas, lo que genera muchas de las situaciones cómicas cuando discute con las otras dos. Su interpretación vocal ayuda a equilibrar el tono de la película, que oscila entre lo serio y lo ligero. El hada Fauna fue interpretada por Barbara Laddy. Su voz es más suave, dulce y algo ingenua, lo que refleja la personalidad amable y pacífica del personaje. Barbara Luddy consigue transmitir ternura y bondad sin necesidad de exageración, lo que hace que Fauna sea uno de los personajes más entrañables de la película. El hada Primavera, o Merryweather, fue interpretada por Barbara Jo Allen, quien aporta una voz más sarcástica, enérgica y rebelde. Su interpretación contrasta con las otras dos hadas, lo que crea un equilibrio dinámico dentro del trío. Su voz ayuda a generar muchos de los momentos cómicos y de tensión ligera en la película.
Barbara Jo Allen utiliza un estilo vocal más expresivo, lo que hace que Primavera se sienta como el personaje más impulsivo del grupo. Este contraste entre las tres hadas es fundamental para el tono general de la película, ya que evita que la historia sea demasiado seria o pesada. Además de los personajes principales, hay narración y voces secundarias que ayudan a construir el mundo de la película. El narrador original en inglés fue interpretado por Percy Pearce en algunos materiales de producción tempranos, aunque la versión final se apoya más en la estructura visual y musical que en una narración constante. Esto refuerza la idea de que la película está diseñada como un cuento visual más que como una historia contada verbalmente. El trabajo del elenco no se limita solo a hablar diálogos. En una producción como Sleeping Beauty, 1959 film, los actores de voz también influyen en el ritmo, la emoción y la identidad de los personajes. Cada interpretación fue cuidadosamente dirigida para encajar con el estilo visual extremadamente estilizado de la película. Un aspecto interesante del proceso es que los actores de voz grababan sus líneas antes de que la animación estuviera completamente terminada. Esto significa que los animadores escuchaban sus interpretaciones y luego creaban los movimientos de los personajes basándose en el ritmo y la emoción de la voz. Este método hace que la actuación vocal sea la base de toda la expresión visual. Mary Costa, por ejemplo, tuvo que mantener una consistencia vocal muy precisa para Aurora, ya que el personaje aparece en diferentes etapas de la vida, desde joven hasta adulta joven. Su voz debía transmitir continuidad emocional a pesar de los pocos diálogos disponibles. Eleanor Auley, por otro lado, estableció un estándar para las villanas de Disney. Su interpretación fue tan influyente que incluso otros personajes posteriores fueron diseñados inspirándose en su estilo vocal y presencia sonora. Maléfica no sería el mismo personaje sin su voz controlada y dominante. Verna Felton también dejó una huella importante en la historia de Disney, ya que su trabajo como Flora ayudó a definir el arquetipo de personaje maternal autoritario dentro del estudio. Su voz aporta estructura y autoridad a las escenas donde las hadas intentan proteger a Aurora. Barbara Luddy y Barbara Jo Allen completan el equilibrio emocional del grupo de hadas, aportando ternura y humor respectivamente. Sin estas interpretaciones, la película perdería gran parte de su ligereza y encanto. En conjunto, el elenco de voces de Sleeping Beauty, 1959 film, no solo interpreta personajes, sino que construye la base emocional de toda la película. Cada actor aporta una dimensión diferente: inocencia, heroísmo, oscuridad, humor y ternura. Estas interpretaciones, combinadas con la animación, crean una experiencia completa donde voz e imagen funcionan como una sola entidad artística. En conclusión, el cast de la película es una de las razones principales por las que la obra funciona tan bien como cuento de hadas animado. Mary Costa, Bill Shirley, Eleanor Audley, Verna Felton, Barbara Luddy y Barbara Jo Allen forman un conjunto vocal que da vida a uno de los mundos más icónicos de la animación clásica. Su trabajo demuestra cómo la actuación de voz puede ser tan importante como la animación misma, convirtiendo simples dibujos en personajes memorables y emocionalmente poderosos. La película de Disney de 1959, Sleeping Beauty, 1959 film, es un clásico de la animación que adapta el famoso cuento de hadas europeo de la princesa maldecida que cae en un sueño profundo. Su historia combina magia, romance, destino y la eterna lucha entre el bien y el mal. Aunque la trama puede parecer sencilla en su superficie, está construida con una estructura narrativa que se desarrolla lentamente al inicio y culmina en un final lleno de tensión, acción y simbolismo. La historia comienza en un reino antiguo gobernado por un rey y una reina que finalmente tienen una hija después de mucho tiempo de espera. La princesa es llamada Aurora y su nacimiento es celebrado con una gran ceremonia en el castillo. Todas las personas importantes del reino son invitadas, incluyendo 3 hadas bondadosas que desempeñan un papel clave en la vida de la niña. Estas hadas, Flora, Fauna y Primavera, llegan para bendecir a la recién nacida con dones mágicos. Cada hada otorga un regalo especial a la princesa. Una le da belleza, otra le da la voz del canto y otra le concede la bondad del corazón. Sin embargo, la celebración se ve interrumpida por la aparición de la poderosa y oscura Maléfica, una hechicera que no fue invitada al evento.
Ofendida por la falta de respeto, Maléfica lanza una terrible maldición sobre la niña recién nacida. Antes de cumplir los 16 años, se pinchará el dedo con una rueca y caerá en un sueño profundo del que solo podrá despertar con el beso del amor verdadero. El reino entra en pánico tras la maldición y las tres hadas deciden proteger a Aurora. Para evitar que la profecía se cumpla, la llevan lejos del castillo y la crían en secreto en una cabaña en el bosque bajo el nombre de Rosa. Allí crece como una joven amable, inocente y alegre, sin conocer su verdadera identidad ni su destino como princesa. A lo largo de los años, Aurora vive una vida tranquila en el bosque, rodeada de naturaleza y sin saber nada del peligro que la acecha. Las hadas la cuidan, pero también intentan evitar el uso de magia para no llamar la atención de Maléfica. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la hechicera sigue vigilando el reino y buscando la forma de cumplir su maldición. Cuando Aurora está a punto de cumplir 16 años, las hadas deciden que es momento de llevarla de regreso al castillo sin explicarle la verdad. Pero antes de que eso ocurra, ella conoce en el bosque a un joven misterioso llamado Felipe. Ambos se enamoran sin saber sus verdaderas identidades, creando un vínculo emocional que será importante más adelante en la historia. El día de su cumpleaños, Aurora es atraída por una fuerza mágica hacia una torre abandonada dentro del castillo. Allí encuentra una rueca, un objeto que nunca había visto antes. Bajo el control del hechizo de Maléfica, toca la rueca y se pincha el dedo, cumpliendo así la maldición. Inmediatamente cae en un sueño profundo, y todo el reino también es afectado por el hechizo, quedando sumido en una especie de suspensión mágica. Maléfica se revela satisfecha con el resultado de su plan, pero las hadas logran intervenir para intentar salvar al príncipe Felipe, quien ha sido capturado por la hechicera. Ella sabe que él es el único que puede romper la maldición, por lo que lo mantiene prisionero. Sin embargo, las hadas lo liberan y le entregan una espada mágica y un escudo encantado para enfrentarse a los peligros que lo esperan. Felipe comienza su viaje hacia el castillo de Aurora, pero descubre que Maléfica ha rodeado todo el lugar con un enorme bosque de espinas mágicas que impiden el acceso. Estas espinas crecen y se mueven como una barrera viva, representando el poder oscuro de la hechicera. Con la ayuda de la magia de las hadas y su propia valentía, Felipe logra abrirse paso luchando contra los obstáculos. Mientras tanto, Aurora sigue dormida en su habitación dentro del castillo, rodeada de silencio absoluto. Todo el reino está congelado en el tiempo debido a la maldición, lo que crea una atmósfera de tristeza y quietud. Felipe finalmente logra llegar al interior del castillo y se dirige hacia la habitación donde se encuentra la princesa. En ese momento, Maléfica aparece en su forma más poderosa. Se transforma en un gigantesco dragón. Esta es la manifestación máxima de su maldad y poder. Se enfrenta a Felipe en una batalla intensa y peligrosa. El príncipe lucha con valentía, aunque claramente está en desventaja frente a la criatura mágica. Durante la batalla, las hadas ayudan indirectamente encantando la espada de Felipe con luz mágica. Finalmente, en el momento decisivo, Felipe lanza la espada contra el dragón y logra herirlo mortalmente. Maléfica cae derrotada, y con su destrucción, las espinas que rodeaban el castillo desaparecen. Sin embargo, Aurora sigue dormida, ya que la maldición solo puede romperse con el beso del amor verdadero. Felipe entra en la habitación donde ella descansa, y al verla, la besa con sinceridad y amor. Este acto rompe finalmente el hechizo, y Aurora despierta lentamente de su largo sueño. El despertar de Aurora también afecta a todo el reino, que vuelve a la vida. Las personas que estaban detenidas en el tiempo recuperan el movimiento. El castillo vuelve a la normalidad y la alegría regresa al reino. El amor entre Aurora y Felipe se confirma como verdadero y ambos son destinados a estar juntos. La historia concluye con una celebración en el castillo, donde el rey y la reina se reúnen con su hija después de muchos años de separación. Las hadas también participan en la celebración, aunque continúan discutiendo de forma divertida sobre el color del vestido de Aurora, lo que añade un toque ligero al final. En el cierre de la película, se refuerza la idea central de que el amor verdadero puede romper cualquier maldición y que el bien siempre prevalece sobre el mal. Aunque el destino parecía inevitable, la historia muestra que la valentía,
la magia y el amor pueden cambiar el curso de las cosas. En conclusión, Sleeping Beauty, 1959 film, es un cuento de hadas clásico que narra el viaje de una princesa desde la infancia protegida hasta el despertar del amor verdadero. Su trama combina elementos de magia, destino y heroísmo en una estructura sencilla pero poderosa. La historia sigue siendo una de las representaciones más icónicas de los cuentos de hadas en la animación, y su final ofrece un cierre completo y satisfactorio donde el bien triunfa y el equilibrio es restaurado en el reino. Otro punto importante a considerar es su valor histórico. Esta película representa uno de los puntos más altos de la animación tradicional antes de la llegada de nuevas técnicas modernas. Verla hoy también es una forma de entender la evolución del cine animado y apreciar el trabajo artesanal que había detrás de cada escena. En términos de entretenimiento puro, la película puede variar según el espectador. Algunas personas la encuentran mágica y relajante, mientras que otras la consideran demasiado pausada. No es una película diseñada para la acción constante, sino para la contemplación visual y la experiencia estética. Entonces, la pregunta principal es, ¿vale la pena verla hoy? La respuesta depende de lo que estés buscando. Si buscas una historia moderna con ritmo rápido y personajes muy desarrollados, quizás no sea la mejor opción como primera elección. Pero si estás interesado en el cine clásico, la animación tradicional o las obras visualmente artísticas, definitivamente sí vale la pena. En conclusión, Sleeping Beauty, 1959 film, es una película que brilla más por su arte, su música y su diseño visual que por su narrativa o desarrollo de personajes. Tiene debilidades claras en ritmo y construcción emocional, pero también tiene fortalezas tan grandes en lo visual y lo simbólico que sigue siendo considerada una obra importante. No es una película perfecta, pero sí una experiencia cinematográfica única. Si se resume en una sola idea, se puede decir que esta película no es tanto una historia para analizar en términos modernos de guión, sino una pieza de arte animado que busca transmitir belleza, atmósfera y emoción a través de la imagen y la música. Por eso, sigue siendo recomendable verla al menos una vez, especialmente si te interesa entender cómo era el cine de animación en su forma más clásica y estilizada. La película de Disney de 1959 Sleeping Beauty, 1959 film, es una de las producciones más importantes de la animación clásica, y aunque muchas veces se habla de su estilo visual o su música, el trabajo del elenco de voces también es fundamental para entender su impacto. En una película animada, los actores no aparecen físicamente en pantalla, pero su interpretación vocal es la base emocional de cada personaje. Sus voces dan vida, personalidad y profundidad a figuras que, de otro modo, serían solo dibujos.